Buenas tardes, soy César Reyán, soy estudiante del grado de Matemáticas por la UNED y hoy quería hablar un poco de un concepto muy importante que es el principio de inducción. El principio de inducción es uno de los axiomas de los números naturales y me parece que es una herramienta muy interesante y bastante potente, que además se puede utilizar en todas las ramas de las matemáticas, como verá el que se adentre un poco en las mates, y me parece algo bastante interesante. Entonces, vamos a ver primero cómo se definen de forma rigurosa los números naturales, así un poco de forma informal, y en concreto vamos a ver un par de ejemplos del principio de inducción para verlo un poco en acción. Entonces, tengo aquí los axiomas de los números naturales. Los axiomas, un axioma es una afirmación que nosotros damos por verdadera. Entonces, son cosas que nos parecen tan intuitivas y tan claras que nos las creemos y no tenemos la necesidad de demostrarlas. Entonces, los axiomas de los números naturales van a ser, aquí escrito 5 axiomas, se pueden reformular de alguna otra forma, se pueden poner 3, bueno, sería una reformulación equivalente. Al final todos van a decir lo mismo. El primero es que el elemento 1 es un número natural. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque no hay un consenso de si los números naturales empiezan en el 1 o empiezan en el 0. Ambas visiones tienen bastante sentido y depende del contexto en el que te muevas. Por ejemplo, en el contexto de la lógica, es posible que pues hay muchos libros en los que los números naturales empiezan en 0, pero en muchos otros los números naturales empiezan en el 1. Entonces, este primer axioma lo que nos va a decir de los números naturales es que no es un conjunto vacío. Entonces, eso es importante porque, pues, obviamente, los números naturales no son un conjunto vacío. El siguiente axioma dice que todo número natural tiene un único elemento que es sucesor, que también es un número natural. Esto lo que va a hacer es que, al final, con los axiomas queremos construir esa estructura de los números naturales en la que tenemos un número después del otro, hasta el infinito, empezando desde el 1. Entonces esto lo que nos dice es que, pues si tenemos el número 1, luego va a haber un sucesor al número 1, que podemos llamar 2, o podemos llamarlo así, el sucesor del número 1. Entonces el siguiente sería el sucesor del número 2, o el sucesor del número 1. Entonces el concepto de sucesor va a jugar un papel central en los números naturales, porque es lo que le da esa estructura de que uno va después de otro. Cosa que no se cumple en los números reales, por ejemplo. No hay un número que vaya inmediatamente después de un número dado. Los naturales sí. Pero ¿qué sucede? Con estos dos axiomas no formamos los números naturales tal y como los conocemos. Porque, por ejemplo, podríamos tener... Voy a borrar esto de aquí. Podríamos tener aquí otro elemento. Aquí. O otro elemento aquí. ¿Vale? Y esto obviamente no tiene la forma... O sea, los números naturales son 1, después el 2, después el 3, después el 4. Entonces el siguiente axioma te dice que el 1 no es sucesor de ningún número natural. Entonces, esta posibilidad de aquí desaparece por completo y quedaría de esta forma. Esto es importante porque otra forma en la que podrías, por ejemplo, construir los números naturales sería una cosa así. Aquí tienes el número 1, que tiene un sucesor, este tiene otro sucesor, este tiene otro sucesor, perdón, en el otro sentido, y se forma un bucle cerrado, pero esto obviamente no son los números naturales, no los que nosotros queremos. Entonces, el primer elemento no puede ser el sucesor de ningún otro. Luego nos dice dos números naturales cuyos sucesores son iguales, pues han de ser iguales. Esto elimina esta posibilidad de aquí, este elemento de aquí. Este elemento no podría estar de esta forma, porque entonces este elemento de aquí y el 1 tendrían el mismo sucesor, a pesar de ser elementos distintos.
Y el último axioma, que es el que nos interesa, es el principio de inducción, va a terminar de caracterizar a los números naturales. Dice que si un subconjunto de los números naturales contiene al 1 y a los sucesores de cada uno de sus elementos, entonces contiene a todos los números naturales. Esto requiere explicación. Nosotros, por ejemplo, podríamos tener un conjunto de esta forma. Este podría ser nuestro conjunto de los números naturales. El 1 no tiene ningún sucesor por detrás. Todos los elementos tienen sucesor y es natural. No hay ningún elemento que tenga dos elementos anteriores. Pero el problema es que tenemos dos filas. Tenemos estas dos filas. Entonces, aunque cada fila, digamos que sería una tira de naturales, eh, en la que se avanza únicamente hacia adelante y no hay repetidos, no nos interesa que sea un conjunto con esta estructura, en la que hay dos caminos completamente separados. Nos interesa que estas cadenas estén dentro de los naturales. Entonces, el último axioma, el principio de inducción, lo que nos dice es eso. Es que si tenemos al número 1 y cada elemento tiene a su sucesor dentro, entonces hemos englobado a todos los naturales. Entonces aquí es donde se hace lo típico, se dibujan los números naturales como piezas de dominó, una detrás de otra. De esta forma, eso no es una pieza de dominó, me vale. De esta forma, entonces tendríamos primero el 1, luego el 2, luego el 3, etcétera. Luego podríamos tener por aquí una pieza intermedia, vamos a llamarle K, luego la siguiente sería la pieza K más 1, etcétera, hasta el infinito. Entonces, el principio de inducción lo que nos dice, ahora es cuando hay que visualizar los números naturales como una sucesión de dominós, es que si nosotros tiramos la primera pieza, con unos dominos normales sabemos, si está bien construido el dominó, sabemos que cuando tiremos la primera pieza, esa pieza va a tirar a la segunda va a tirar a la tercera va a tirar a la cuarta, así hasta que se termine el dominó. Entonces, cuando lleguemos a esta pieza K, la pieza anterior tirará la pieza K, y la pieza K tirará la pieza K más 1, y esta tirará la siguiente pieza así hasta el infinito, porque en este caso el dominó es infinito. El principio de inducción nos dice que si nosotros podemos demostrar que la primera pieza la hemos tirado, y si demostramos que cada pieza tira a la siguiente, entonces se van a caer todas las piezas. Intuitivamente, en cuanto pulsemos, nosotros sabemos que un dominó tira al siguiente. Eso sería esta propiedad de aquí, cada pieza tira a su siguiente. Si nosotros tiramos la primera pieza, sabemos que el dominó entero va a caer. Pues el principio de inducción es exactamente eso. Si nosotros vemos que una propiedad se verifica para el primer caso, la primera pieza, y vemos que toda pieza tira a su siguiente, una vez que la primera haya caído, una vez que la pieza K se caiga, eso va a ser suficiente para que tire a la siguiente pieza. Entonces, si nosotros conseguimos ver eso, que cada pieza tira a la siguiente y que cae la primera, entonces habremos visto que caen todas las piezas. Esto es muy útil porque esto te vale para cualquier cosa que involucre a los números naturales. Hombre, a ver, cualquiera no, pero la mayoría sí. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos de aplicación. Se utiliza mucho para... Es una forma de demostración muy sencilla para muchas fórmulas. En teoría de números, en análisis, en álgebra lineal, se utiliza muchas cosas. Por ejemplo, en álgebra lineal, cuando tienes un espacio vectorial, su dimensión va a ser un número natural. Entonces hay algunos resultados de álgebra lineal que se pueden demostrar por inducción, utilizando la inducción en el número de dimensiones del espacio. Hay veces que lo que pase en un espacio de dimensión k, te sirve para hablar de lo que sucede en un espacio de dimensión k más 1. Entonces, es muy útil en muchas ramas de las matemáticas. Entonces, vamos a ver un ejemplo de aplicación. Si no se ha entendido muy bien esto a nivel de conjuntos, yo creo que con que se entienda a nivel de dominos, pues
es más que suficiente, al menos ahora mismo. Entonces podemos ver un ejemplo que tengo aquí. Uno de los ejemplos más típicos es demostrar esta fórmula. Tienes una suma que va desde el número 1 hasta el enésimo número natural. Y esta suma es n por n más 1 partido 2. Entonces el ejercicio sería demostrar esta fórmula y vamos a utilizar la inducción. Esta fórmula es cierta, de hecho, alguno la conocerá por la historia de, creo que fue Albert Einstein, que le dijeron que sumara los números del 1 al 100 y él lo hizo de forma muy rápida, agrupó el primero con el último, el segundo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo y vio que todas estas rayitas sumaban n más 1. Entonces simplemente tenía que contar cuántas rayitas de estas había y le salía, básicamente, pues le sale esta fórmula. Pero vamos a probarlo por inducción. Nos dan la fórmula ya, la fórmula que debemos verificar, y la forma de probarlo sería lo siguiente. Primero tenemos que ver, efectivamente, que la primera pieza cae. Entonces la primera pieza es esta fórmula para el caso n igual a 1. Vamos a verificar que cuando n vale 1, esta fórmula es verdadera. El hecho de que una pieza caiga significa en la fórmula que la fórmula es cierta. Vamos a comprobar que es cierta. En el miembro de la izquierda tendríamos la suma desde el número 1 hasta el primer natural, porque n es igual a 1. Así que simplemente tenemos el número 1 a la izquierda. Y a la derecha, ¿qué tenemos? Pues simplemente sustituimos n con el valor 1. Entonces tendríamos 1 por 1 más 1 dividido entre 2. Hay que ver si esto es cierto. Pues operando, aquí tenemos 1 por 2, que es 2, dividido entre 2, que esto es 1. Entonces esto es cierto. ¿Qué quiere decir? Que la fórmula funciona para el primer caso, es decir, el primer dominó ha caído. Ahora tenemos que ver que si una pieza intermedia cae, esa pieza tirará a la siguiente. ¿Vale? ¿Cuál es la pieza intermedia? Pues por ejemplo, cuando la n valga un valor intermedio, un valor k. No es ningún número en concreto, k puede ser cualquier número. Simboliza una pieza genérica del dominó. No es la primera, ni es la segunda, ni es la tercera. Es una pieza, pues no sabemos cuál es, pero lo que queremos ver es que si esa pieza cae, va a tirar a la siguiente. Entonces, ¿qué significa que la pieza késima, la pieza número k, caiga? Pues significa que esta fórmula se verifica cuando n vale precisamente k. Vamos a escribir la fórmula cuando n vale k, quedaría de esta forma. Simplemente hemos sustituido la n por la k. Entonces esto es lo que se conoce como hipótesis de inducción. Esto primero de aquí sería el caso base o caso inicial, y este paso késimo, digamos, es la hipótesis de inducción. Es decir, supongamos que esto es cierto, supongamos que esta pieza cae. ¿Cómo podemos llegar al paso siguiente? Si esto es cierto, podemos llegar a demostrar que el caso siguiente, que sería el caso k más 1, es cierto también. Bueno, yo lo que recomiendo antes de nada es saber qué es lo que queremos demostrar. Demostrar el paso k más 1ésimo, sería el siguiente, el paso k más 1, sería demostrar que esta fórmula se cumple. Es decir, la suma de los primeros k más 1 números naturales. A la izquierda tendríamos la suma desde 1 hasta k más 1 y a la derecha tendríamos, siguiendo esta fórmula, simplemente tenemos que sustituir n por k más 1. Es decir, aquí tendríamos k más 1, aquí tendríamos k más 1 más 1 y aquí tendríamos un 2. Siguiendo esta fórmula, n es el último número al que llegas. Vale, entonces, ¿cómo podemos hacer si esto que he recuadrado en verde, que es la pieza késima, si esto es cierto? ¿Cómo podemos ver que esto también es cierto? Una técnica recurrente en estos ejercicios, que suele funcionar muy bien, es intentar hacer que los dos miembros se parezcan. Va a haber un miembro que sea más fácil que el otro. Por ejemplo, en el miembro de la izquierda solo nos falta sumar este término de aquí, k más 1.
podríamos sumarlo. Y en la derecha, pues no es tan sencillo, no se parece tanto. Entonces, empecemos haciendo eso. Vamos a sumar el término que he puesto en rojo a izquierda y derecha, de lo que está recuadrado en verde. Entonces, esto me quedaría 1 más 2 más 3 más etcétera, más k. Y ahora le vamos a sumar el término k más 1. Y a la derecha teníamos esto de aquí, simplemente k por k más 1 partido 2. Y si queremos que la igualdad se conserve, tenemos que sumar también a la derecha el término en rojo. Vamos a sumar aquí k más 1. Vale, pues muy bien, ahora tenemos a la izquierda lo que queríamos obtener, que es este miembro que hay aquí a la izquierda. Estamos casi en la expresión del paso k más 1º. ¿Qué sucede? Que en la derecha pues no es igual, al menos no de momento. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente cogemos este miembro de la derecha y operamos con él. Si operamos con él, podemos poner denominador común 2. Entonces, esto quedaría como está. Y aquí sumando le ponemos 2k más 1. Esto no es más que operar. Y siguiendo por aquí abajo, sacamos factor común a k más 1 en el numerador y tendríamos aquí a la izquierda k más 1 multiplicando por, aquí tenemos una k y aquí tenemos un 2, sumando. Todo ello partido 2. Y esto, efectivamente, es lo que buscábamos, porque este k más 1 lo podemos escribir como k más 2, ¿verdad? Entonces hemos comprobado que si se cumple el paso k más 1º también se cumple. Entonces hemos visto que cuando tiras una pieza siempre cae su siguiente. Como hemos tirado la primera pieza, lo demostramos aquí arriba, entonces cae todo el dominó. Acabamos de demostrar que esta fórmula se cumple para todos los números naturales. Se cumple para todo n minúscula dentro de los números naturales. Vale, y tengo un par de ejemplos más. Por ejemplo, siguiendo la tónica de esta fórmula, podríamos preguntarnos cuánto vale la suma de los primeros n impares. Entonces, en este caso sería el 1 más el 3 más el 5, así hasta el 2n menos 1. Esto va a ser igual a n cuadrado. Y el ejercicio consiste en demostrar que esta fórmula es cierta. ¿Cómo hacemos? Bueno, pues inducción sobre el número n. Vamos a ver que el primer caso se cumple. Vamos a ver el caso más sencillo de todos, que es cuando n vale 1. ¿Qué sucede cuando n vale 1? Este término de aquí va a valer 2 menos 1, que es 1. Así que tenemos que sumar desde el número 1 hasta el número 1. Simplemente va a haber un 1 a la izquierda. A la derecha simplemente es sustituir la n por 1. ¿Vale? Y tenemos aquí una cosa que obviamente es cierta. Así que el caso base queda demostrado que es cierto. ¿Por qué? Porque la fórmula se verifica. El primer dominó cae y ahora lo que tenemos que comprobar es que si una pieza genérica, la que sea, cae, eso va a hacer caer a la siguiente pieza. ¿Qué significa que la pieza K se caiga? Pues significa que esta suma de los primeros K números impares va a ser igual a K cuadrado. Entonces es la fórmula del enunciado sustituyendo la n por la K. Entonces, si nosotros damos esto por bueno, si nosotros damos esto por verdadero, ¿cómo podemos hacer para llegar al siguiente? Bueno, primero, ¿a dónde queremos llegar? A nosotros nos gustaría demostrar el caso K más 1. El caso K más 1 va a tener por fórmula lo siguiente. Pues empezamos en el 1, 3, 5, así. Llegamos hasta este paso de aquí, 2K menos 1, pero vamos un paso más allá. El siguiente paso sería sumarle 2 a este número, sería 2K más 1. ¿Vale? Si este es el 7, pues este tiene que ser el 9. Los impares se separan por 2 unidades, tenemos que sumar 2. Otra forma de ver esto es que si nosotros aquí sustituimos K por K más 1, que sería el siguiente impar, vamos a obtener
lo que yo he puesto ya aquí. ¿Vale? Simplemente sería 2k más 1 menos 1. Esto pues te queda 2k más 2 menos 1. Esto es 2k más 1, que sería este último término que he puesto aquí. El caso es que a la izquierda hemos añadido un término más. Y a la derecha teníamos si la suma era hasta el késimo impar, pues poníamos k cuadrado. Pues como ahora es hasta el k más 1ésimo impar, tenemos que poner k más 1 al cuadrado. Esta es la fórmula, voy a quitar esto, esta es la fórmula a la que queremos llegar partiendo de la que está recuadrada en verde. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues bueno, de nuevo el miembro de la derecha es un poco complicado. ¿Cómo hacemos que k se convierta en k más 1? Pues sin aplicar magia un poco imposible. Pero el de la izquierda es mucho más sencillo, porque sí que podemos hacer una operación sencilla que es simplemente sumarle este término de aquí. Entonces vamos a sumar a izquierda y derecha ese término. A la izquierda tendremos lo que buscamos y a la derecha pues ya vemos qué hacemos. Entonces esto llega hasta 2k menos 1 y además ahora le sumamos en rojo este término 2k más 1. 2k más 1 es un número, podemos sumarlo a ambos lados de la igualdad y la igualdad se mantiene. A la derecha teníamos k cuadrado y sumamos este término 2k más 1. Bien, ¿qué sucede? A la izquierda ya tenemos lo que buscábamos, que es el poner el miembro de la izquierda como estaba en esta fórmula. Y a la derecha, realmente, si os dais cuenta, ya lo tenemos también, porque esto sería una igualdad notable. Esto sería utilizando que a más b al cuadrado es igual a a cuadrado más 2ab más b cuadrado, haciendo que k es, o sea, que a es k y que b es 1. Entonces te queda que todo este churro de aquí es k más 1 elevado al cuadrado. Entonces hemos visto que partiendo de que se cumpla el caso k, podemos llegar a que la fórmula del caso k más 1 también es cierta. Entonces acabamos de demostrar por inducción que esta fórmula se verifica para todo número n natural. Bien, vamos a ver un par más. Vamos a ver un par más. Este está bastante bien, por ejemplo, que sería demostrar esta fórmula. A la n, ahí está, es igual a 2 menos n más 2 partido 2 a la n. Entonces aquí tenemos una suma de n más 1 términos, ¿vale? Porque tenemos primero el 0 y luego desde 1 hasta n. Desde 1 hasta n van n términos. Si le sumamos este primer término que es el 0, pues tenemos n más 1 términos. El número n va a ir en el numerador, va a ser los números naturales, y abajo es 2 elevado a ese mismo número. Pues toda esa suma va a ser 2 menos n más 2 partido 2 a la n. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí el caso base o caso inicial no sería para n igual a 1. Sería para n igual a 0. Porque lo primero de todo sería este término de aquí. Sería tener únicamente ese término. El caso n igual a 0 va a ser ahora nuestro caso inicial y no pasa nada. Hay gente que utiliza los números naturales con el 0, hay gente que no pasa nada. Me gusta que los números naturales no tengan el 0. Pero bueno, en este caso pues debemos usarlo. Entonces el caso 0 es muy sencillo porque simplemente tenemos la suma del primer término, que es 0 entre 2 a la 0. Y a la derecha tenemos esta fórmula, vamos a tener 2 menos 0 más 2 partido 2 a la 0. Esto es 0. ¿Vale? Aquí teníamos que esto también es 0. Así que la fórmula se verifica para el primer caso. El primer dominó cae, quedaría demostrado. Entonces, el paso K sería dar por verdadero que esta suma, así hasta k partido 2 a la k,
dar por verdadero que esta suma va a valer 2 menos k más 2 partido 2 a la k. Y tenemos que ver que esto se verifica para el caso k más 1. El caso k más 1 añadiría a la izquierda sumando un término k más 1 partido 2 a la k más 1, ¿vale? Porque llegamos un término más allá. Y a la derecha tendríamos 2 menos k más 1 más 2, cambiamos k por k más 1, partido 2 elevado a k más 1, todo ello en el exponente. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues como antes, vamos a empezar por lo sencillo. En el miembro de la derecha hay muchas cosas que cambiar, pero en el de la izquierda solo hace falta añadir un término. Entonces vamos a añadir ese término. Si añadimos ese término, nos quedaría 0 partido 2 a la 0 más 1 partido 2 a la 1 más etcétera hasta k partido 2 a la k. Ahora este es el término que sumamos, k más 1 partido 2 a la k más 1. Esto ha de ser igual a todo esto que tenemos aquí, 2 menos k más 2 partido 2 a la k. Y para que se mantenga la igualdad vamos a sumar el término en rojo también a la derecha. Entonces, esto está muy bien porque a la izquierda tenemos ya todos estos términos que ya son el miembro de la izquierda que queríamos obtener. Entonces, solo nos queda hacer manipulaciones algebraicas, hacer operaciones a la derecha para ver si podemos llegar a lo de antes. Entonces aquí tenemos un 2 menos una fracción con una potencia de 2 en el denominador. Entonces podemos empezar por sumar estas dos fracciones. Vamos a poner de denominador común. Vamos a seguir aquí abajo. Vamos a poner denominador común. El 2 queda como está. Y vamos a poner denominador común 2 a la k más 1. Entonces para ello tenemos que... Voy a subir el menos para arriba. Tenemos que multiplicar y dividir por 2 en esta. Entonces sería menos 2 veces k más 2. Y esto ya tiene el denominador que buscamos, así que se queda como está. Denominador k más 1. Y ahora si operamos en el numerador, aquí tenemos 2 más y tenemos menos 2k, que con este k es menos k. Y tenemos menos 4, que con este más 1 queda menos 3, partido 2k más 1. Y si aquí sacamos el menos para afuera, nos queda 2 menos k más 3, 2k más 1. Que esto es justamente k más 3 y abajo 2k más 1 es justamente esto de aquí. Porque podemos poner k más 1 más 2, esto es k más 3. Entonces habremos llegado ya a la expresión del paso k más 1. Entonces quedaría demostrado. Como veis, es bastante sencillo de aplicar. Quizás al principio cuesta un poco entender cómo funciona. Pero en cuanto haces un par de ejercicios, es todo el rato igual. Tienes que añadir un término y ver que el paso k implica k más 1 y ya estaría. Tengo otro también relacionado con potencias de 2. Podemos verlo también rapidito. Y luego después hay uno de teoría de números. Un poco más interesante quizás. Podemos, por ejemplo, ver que vamos sumando potencias de 2 hasta la potencia n-1ésima. ¿Vale? Y esto queremos demostrar que esto es igual a 2 a la n menos 1. Entonces hacemos como antes, aplicamos inducción sobre n y en este caso, el primer término podemos ver que es 2 a la 0. Este es 2 a la 1, 2 a la 2, así hasta 2 a la n menos 1. Entonces el primer caso es cuando este exponente vale 0. Pero como aquí tenemos n menos 1, para que esto valga 0, n ha de empezar en 1. Entonces nuestro caso inicial va a ser n igual a 1. Como debe ser. Entonces, el primer caso sería simplemente hasta la suma de 2 a la 0, o sea 1. Y esto es igual a sustituir aquí n por 1, que quedaría 2 a la 1 menos 1, que es 2, menos 1, que es 1. Entonces, como 1 es igual a 1, se da una identidad trivial, que es cierta, entonces habríamos comprobado el primer caso. Muy bien. ¿Cómo hacemos con el siguiente? Pues
vamos a asumir que un paso intermedio k es verdadero, entonces vamos a tener que esto es cierto hasta 2 a la k menos 1. 2 a la k menos 1. Aquí el menos 1 está fuera del exponente, aquí está dentro. Vamos a tomar esto como hipótesis de inducción, es decir, vamos a... No, un triángulo no. Vamos a asumir que esto es cierto y vamos a ver si podemos llegar al siguiente paso. No lo voy a escribir, voy a operar directamente aquí. Entonces el siguiente paso añadiría a la izquierda, voy a copiar todo lo que tengo, 2 a la k menos 1. ¿Cuál sería el siguiente término aquí? El siguiente término sería avanzar uno más en las potencias de 2. Entonces sería sumarle la potencia 2 a la k. Entonces ahora a la derecha tenemos 2 a la k menos 1, pero le hemos sumado a ambos lados 2 a la k. Vamos a ponerlo tal que así. Y queda muy sencillo. Voy a seguir ahí abajo. Porque si agrupamos aquí, bueno, primero el miembro de la izquierda ya es, digamos, la fórmula del paso k más 1º. Porque llegamos hasta la potencia k. Y a la derecha nos faltaría tenerlo de esta forma. Nos gustaría que fuera 2 a la k más 1 menos 1. Entonces, ¿qué hacemos? Pues 2 a la k y 2 a la k los agrupamos. Tenemos dos veces 2 a la k y un 1 restando. Entonces ahora, como esto es 2 a la 1 por 2 a la k, por propiedades de los exponentes, esto es 2 a la k más 1 y menos 1 restando. Entonces hemos visto que hemos llegado al miembro que buscábamos de la derecha. El paso k más 1 se verifica siempre que se verifique el paso k. Entonces esto significa que queda demostrado por inducción. Esta fórmula es cierta para todo número natural n. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de teoría de números que dice, tenemos que demostrar por inducción que si n es impar, entonces 7 a la n más 1 es divisible por 8. ¿Cómo demostramos esto? Aquí viene una diferencia respecto a los ejemplos anteriores y es que n no recorre los números naturales. No tenemos que demostrarlo para todo n natural, tenemos que demostrarlo para todo n impar. Parece a priori que no nos va a servir el principio de inducción, pero n va a recorrer los valores 1, 3, 5, 7, 9, 11, etcétera, todos los números impares. Entonces nos gustaría hacer alguna pirula para recorrer los impares, pero recorriendo nosotros los impares, porque nosotros obviamente decimos, oye, pero podríamos tener una variable m que recorra los números naturales a la vez que n los impares. Es decir, cuando esta valga 1, este vale 1. Cuando este vale 3, este vale 2. 3, 4, 5, 6, etc. Entonces, si pudiéramos expresar n en función de una variable m que recorra los números naturales, podríamos aplicar el principio de inducción sobre la variable m. Entonces, podemos hacer un cambio de variable. Si os fijáis, para mandar los números naturales a los números impares, podemos hacer el siguiente cambio de variable, en el que escribimos n como 2m menos 1. ¿Vale? Si os fijáis, cogéis la m, la multiplicáis por 2 y le restáis 1 y obtenéis lo de arriba. Entonces, por ejemplo, 3 por 2 es 6, menos 1, 5. 4 por 2 es 8, menos 1, 7. 5 por 2 es 10, menos 1, 9. Y así, indefinidamente. Entonces, podemos reformular el enunciado tal que en lugar de 7 a la n menos 1 nos diga 7, con n impar, nos diga 7 a la 2m menos 1 con m un número natural. Vale, entonces ahora sí que podemos aplicar el principio de inducción sobre la variable m. ¿Cómo hacemos? Pues nada, el primer caso sería m igual a 1. Se puede comprobar que cuando m es igual a 1, estamos en el exponente 1. Entonces esto sería 7 a la 1 más 1. Esto ha de ser divisible entre 8. ¿Y es así? Pues sí, porque es justamente 8 y 8 es divisible entre 8, efectivamente. Tendríamos que el primer caso se verifica. Ahora habría que ver qué pasa con el caso general. El caso general sería m igual a k. Entonces,
Esta va a ser la hipótesis de inducción que vamos a dar por cierta. Va a ser que 7, ojo, la expresión es esta, no esta. 7 elevado a 2k menos 1 más 1, aquí me faltó poner un más 1. 7 elevado a 2k menos 1 más 1 es divisible por 8 o entre 8. Esto es lo que vamos a dar por cierto. Esto es lo que vamos a dar por válido. Entonces, vamos a necesitar manipular algebraicamente esto un poco, así que vamos a escribir esta hipótesis de inducción de otra forma. Cuando un número es divisible por 8, significa que es múltiplo de 8. Entonces, en los números enteros diríamos que 7 elevado a 2k menos 1 más 1, que sea múltiplo de 8, significa que se puede escribir de la forma 8 por q, siendo q un número entero. Por ejemplo, 12 es múltiplo de 2 porque se puede escribir como 2 por 6, 2 por un número entero. O, por ejemplo, 33 es múltiplo de 11 porque se puede escribir como 3 por 11, o sea, 11 por un número entero. Entonces, esta sería la definición de múltiplo que nos va a permitir manejarnos mejor con esta expresión. Entonces, nosotros a lo que queremos llegar ahora, vamos a suponer que este número se puede escribir de la forma 8q para algún entero q, que nos da igual, no nos interesa saber cuánto vale, simplemente que existe. Entonces, el siguiente paso sería, a lo que queremos llegar, es justamente esto, que va a ser 7 elevado a 2k más 1. Si sustituimos aquí k por k más 1, obtenemos esta expresión, como antes. Queremos llegar a que este numerito de aquí, que va a ser el siguiente caso, es igual a 8 por un número entero, que voy a llamar q2, para no confundirlo con el primero, porque no tienen por qué ser el mismo. Siendo q2 un número entero. Entonces queremos llegar a esto de aquí. ¿Cómo hacemos? Bueno, pues a la derecha, como tenemos voy a rodear esto, porque al final es la hipótesis de inducción escrita de la forma que nos es más útil. A la derecha tenemos 8 por un número, aquí tenemos 8 por un número entero. En principio no sabemos cuánto vale q ni cuánto vale q2, ni necesitamos saberlo. Entonces lo mejor es, como antes, modificar el lado de la izquierda. El lado de la izquierda, lo difícil, lo complicado va a ser el exponente del número 7. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, para poder nosotros pasar de este exponente 2k menos 1 a 2k más 1, aquí hay que sumar 2. Entonces eso, por las propiedades de los exponentes, significa que podemos multiplicar a izquierda y derecha por 7 al cuadrado. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, partiendo de la hipótesis de inducción, vamos a multiplicar por 7 al cuadrado a ambos lados. A la izquierda quedaría 7 elevado a 2k más 1. Este 1 también lo tenemos que multiplicar. Y a la derecha quedaría 8 por 7 al cuadrado por q. Vale. Ahora se parece más a lo que queremos obtener, pero aquí a la izquierda queremos tener un 1 y aquí tenemos un 49, que es 7 al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos escribir esto como 49 o como 1 más 48. Nos interesa dejar este 1 en el miembro de la izquierda. Y podemos pasar el 48 restando al otro lado. Tendríamos que a la izquierda tenemos 7 elevado a 2k más 1. El 1 se queda ahí, el 48 pasa para el otro lado restando. Entonces aquí tenemos 8 por 49q menos 48. Muy bien, esto lo tenemos ya como queríamos, pero lo de la derecha no está como queríamos. Lo queremos, a la derecha queremos que sea 8 por un número entero. Entonces, si nos fijamos, 48 lo podemos escribir como 8 por 6. Y eso es muy útil porque aquí tenemos un 8 y aquí tenemos un 8 multiplicando. Podemos sacar factor común 8. Ponemos aquí un 8 multiplicando a la izquierda. Dentro del paréntesis nos quedaría 49q. Y restando nos quedaría este 6, el otro factor, si lo dividimos entre 8. Simplemente viendo que esto es un número entero, este podría ser el q2 del que habíamos escrito en la expresión, entonces ya tenemos que
el paso k más 1 se puede expresar como 8 por algo, ¿vale? Es múltiplo de 8, eso quiere decir que es divisible entre 8. Entonces esto demuestra el paso k más 1. Hemos demostrado que si 7 elevado a 2k menos 1 más 1 es múltiplo de 8, entonces 7 elevado a 2k más 1 también es múltiplo de 8. Muy bien. Eso significa que, habiendo tirado la primera pieza, caen todas las piezas del dominó. Un poco más complicado porque en este ejemplo no había que demostrar una fórmula, sino que había que demostrar una propiedad. Al final, lo que nosotros buscamos sería la primera pieza, que sería la propiedad para el primer caso. Esta propiedad va a implicar que se verifica la propiedad para el segundo caso. Y así, siguiendo con las piezas de dominó, y lo que hemos visto es que la propiedad del caso K va a implicar que se cumple la propiedad para el caso K más 1. Entonces, en este caso no era tan sencillo como manipular una fórmula ya, sino que había que razonar. Vale. Entonces, otro ejemplo que tengo, esto era de teoría de números. Y ahora tengo por aquí uno relacionado con el análisis. Si estás viendo esto y acabas de terminar el bachiller, es posible que para ti el análisis sean funciones y derivar funciones y hacer integrales y ya. Pero el análisis es mucho más. Un concepto central en el análisis y que es muy importante son las sucesiones. Y este ejemplo va de sucesiones. Las sucesiones van antes que las funciones. Si lo das en la universidad, lo verás casi seguro. Lo de teoría de números seguramente se vea si te metes en matemáticas, en ingeniería informática o en cualquiera que tenga algo que ver con la matemática discreta. Pero el de análisis yo creo que lo va a ver todo el mundo que entre en una carrera técnica, científica. Entonces, vamos a definir una sucesión. En lugar de dar el término general, como por ejemplo decir que el término general es 2n, vamos a darla de forma recurrente. Es decir, el término enésimo va a depender del término anterior, según esta fórmula. El siguiente término va a ser el término anterior más 2 y todo ello dentro de una raíz cuadrada. ¿Vale? Como estamos definiendo la sucesión en términos del término anterior, tenemos que decir qué pasa con el primer término, porque el primer término no tiene ningún término anterior. Entonces, el primer término va a ser un medio. Y el enunciado te pide demostrar que esta sucesión es convergente. Entonces, vamos a dar por sabido un resultado que vamos a utilizar aquí, que se ve en análisis, en primero de carrera, que sería que una sucesión acotada superiormente y creciente, estrictamente creciente, entonces es convergente. Entonces, ¿qué sucede esto? Pues os lo tenéis que creer, pero si conseguimos demostrar que está acotada superiormente, es decir, que tiene un tope por arriba, y que es estrictamente creciente, entonces vamos a ver que converge. Esto lo podemos ver si fuera una función. Imagínate que esta es su cota, perdón, lo he dibujado muy mal. Que esta es su cota superior y que la función no va a pasar de ahí, pero que es estrictamente creciente. Entonces la función va a hacer una cosa como así y va a seguir creciendo, pero nunca va a llegar a tocar lo que sería una asíntota horizontal. Entonces el límite cuando tiendes a infinito, cuando x tiende a infinito, pues sería este valor, esta cota máxima. Entonces, con una sucesión pasa algo parecido, te lo puedes imaginar al final, que aquí tienes el primer término, el segundo, el tercero, etcétera. Entonces tú tienes este número discreto de valores que cada vez se acercan más a una cota y cada vez son más grandes que la anterior, pero nunca llegan a ese valor. Entonces la sucesión es convergente. También podría llegar a ese valor, ¿eh? No tiene por qué. En este caso no va a llegar nunca. Si sacas la calculadora y calculas los primeros términos, tendrías lo siguiente. El primer elemento es 0,5, que es un medio. El segundo término es 1,58. Yo todo esto lo calculaba antes con la calculadora.
el tercer término es 1,89. Esto no es necesario, pero nos va a dar unas pistas. 1,9729. El quinto término es 1,9932 y estoy poniendo tantos decimales por un motivo. 1,9983 y como veis, cada vez se acerca más y más, se acerca peligrosamente al número 2. Están aproximados estos valores, no es el valor exacto, pero aproximadamente esto. Como veis, el valor va creciendo cada vez más hasta acercarse mucho al número 2. Entonces, vamos a demostrar que está acotada por el número 2. Los valores nunca van a superar el número 2. Entonces, lo vamos a hacer por inducción. Y aunque esto no sean números naturales, lo que sí que es natural es el subíndice de los términos. Entonces, aunque parezca mentira, la inducción... Esto no sé por qué se me ha quedado aquí. Ahí. Aunque parezca mentira, la inducción se puede utilizar también en casos como este. Entonces, vamos a demostrar que está acotada superiormente por 2. El primer caso, para n igual a 1, n el subíndice del término, tenemos que ver que efectivamente es menor que 2. Y bueno, 0,5 es obviamente menor que 2. Así que el primer caso se verifica de forma bastante obvia. Entonces ahora vamos a suponer que el paso késimo es cierto. ¿Qué significa eso? Significa que el término a sub k es menor que 2. Y con eso vamos a intentar demostrar el paso k más 1ésimo. Es decir, dibújamelo mejor, anda. Ahí está. Es decir, si nosotros damos esto como cierto, queremos llegar a demostrar que el siguiente término a sub k más 1 también es menor que 2. ¿Cómo hacemos? Pues aquí lo más sencillo, o lo que yo haría, sería utilizar la propia definición de los términos en referencia al anterior. Nosotros tenemos a sub... Uy, perdón, se me va. Nosotros tenemos a sub k y nos interesa tener aquí un a sub k más 1. Entonces podemos realizarle estas operaciones para, utilizando esta igualdad, tener el siguiente término. Entonces, lo que podemos hacer es sumar 2 unidades a ambos lados. Nos quedaría esto y ahora podemos aplicar la raíz cuadrada a ambos lados. A sub k más 2 dentro de la raíz cuadrada y la raíz cuadrada de 4 es 2. Pues esto podemos hacerlo, bueno, lo primero, la raíz cuadrada como función matemática nos quedamos siempre con el valor positivo. Y al ser la raíz cuadrada una función continua, bueno, todo esto es estrictamente creciente, inyectiva, tal y cual, es una buena función, pues podemos aplicarla a ambos lados de la desigualdad y que siga siendo cierta. Entonces, lo que sucede ahora, eso es la justificación por la cual podemos aplicar la raíz cuadrada. Lo que sucede ahora es que este término de aquí es justamente a sub k más 1 y hemos visto que es menor que 2, o sea que acabamos de demostrar que si un término es menor que 2, el siguiente también va a ser menor que 2. Así que tenemos ya todo el dominó demostrado y hemos visto que la función está acotada superiormente por el número 2. Siempre va a estar por debajo de 2, de hecho. Vale, pero nos faltaría ver que es estrictamente creciente. ¿Cómo vemos que es estrictamente creciente? Pues lo podemos ver también por inducción, de hecho. Entonces, podríamos, el primer caso, pero aquí una separación, el primer caso sería ver que el primer par de términos es creciente, es decir, que a sub 1 es menor que a sub 2. Y esto es cierto porque a sub 1 es 0,5 y a sub 2 es 1,58 aproximadamente, lo cual se satisface. Entonces tenemos que el primer caso es verdadero y la primera pieza del dominó cae. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a ver el caso genérico. Nosotros vamos a asumir que el término k es menor que el término k más 1. Esta va a ser nuestra hipótesis de inducción. Entonces, si nosotros damos esto por verdadero, queremos llegar, que partiendo de esto, queremos llegar al siguiente caso. ¿El siguiente caso cuál sería? Pues sería que el término k más 1ésimo es menor que su siguiente, que es este, a sub k más 2. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues igual que hicimos antes,
Partimos de esto y le aplicamos operaciones a ambos lados. ¿Qué operaciones? Pues las operaciones que nos consigan los términos siguientes. En este caso vamos a sumar 2 a ambos... Esto parece que lo he escrito en el subíndice. Vamos a sumar 2 a ambos lados. Y ahora vamos a volver a aplicar la raíz cuadrada a ambos lados. Entonces quedaría, bajar un espacio, quedaría raíz cuadrada de a sub k más 2 es menor que raíz cuadrada de a sub k más 1 más 2. Pero ¿qué sucede? Esto, si utilizamos la fórmula de antes, vemos que este término de la izquierda es la definición del siguiente término, a sub k más 1. Y que el término de la derecha, raíz de a sub k más 1 más 2, es la definición del siguiente término a sub k más 1. Es decir, es la definición de a sub k más 2. O sea que acabamos de demostrar que a sub k más 1 es menor que a sub k más 2, que es justamente el siguiente caso. Entonces, por inducción, quedaría también demostrado entonces que esta sucesión es estrictamente creciente. Entonces, por un resultado del análisis, tenemos pues que al ser la sucesión acotada superiormente y estrictamente creciente, entonces es convergente. De hecho, este resultado no te dice a qué valor converge, pero bueno, esta sucesión en concreto converge al valor 2 en el infinito. Y ahora me queda un ejemplo que tengo preparado, que es un poco más complicado de entender. En este caso va a ser un ejemplo de aplicación del principio de inducción a la teoría de conjuntos. En teoría de conjuntos, tú tienes un conjunto, pues qué sé yo, un conjunto A, que tiene pues unos cuantos elementos, ¿vale? Vamos a considerar solo conjuntos finitos, pues imagínate un conjunto de A, o sea, un conjunto A mayúscula que tiene n elementos. Esto pueden ser números, esto pueden ser lo que sea. Un conjunto al final es una cosa muy general que engloba pues una serie de elementos no repetidos y no ordenados. Entonces, llamamos cardinal de un conjunto finito, bueno, cardinal de un conjunto a el número de elementos que tiene, si es finito. Entonces, el cardinal de A, que también se puede escribir como cardinal, entre paréntesis de A, va a ser el número de elementos que tiene. Entonces, por ejemplo, este tiene n elementos, pues su cardinal es n. Simplemente es el número de elementos que tiene un conjunto finito. Aunque es un concepto que se extiende también a conjuntos no necesariamente finitos. Entonces, el ejercicio va a demostrar que el conjunto potencia de un conjunto A con n elementos va a tener 2 a la n elementos. ¿Qué es el conjunto potencia? El conjunto potencia, por ejemplo, si A es el conjunto formado por los elementos A, B, A y B, el conjunto potencia es un conjunto formado por todos los subconjuntos posibles de A. Es decir, si A fuera este conjunto con estos dos elementos, el conjunto potencia de A sería un conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos posibles. Entonces, en este caso tendríamos el primer subconjunto posible que podemos formar es coger 0 elementos de A. Efectivamente, el conjunto vacío. Aunque parezca extraño, el conjunto vacío es un subconjunto de todos los elementos. Se considera así, lo siento mucho. Lo siguiente que podemos hacer es coger subconjuntos de un único elemento. Entonces podemos coger el conjunto formado por el elemento A y podemos coger el subconjunto formado por el elemento B. Y luego vendrían los subconjuntos formados por dos elementos, que solo hay una posibilidad, que es coger el conjunto A, B, que sería el propio conjunto A. Y lo siguiente sería todos los subconjuntos que podamos formar con tres elementos. Pero como A solo tiene dos elementos, no podemos formar más. El conjunto potencia de este conjunto sería el formado por estos cuatro elementos, que si os fijáis, aquí el cardinal de A, que estoy llamando n, es 2, y el cardinal de este elemento es 4, que es justamente 2 a la 2. Entonces,
Si yo escribiera un conjunto de 3 elementos, pues tendría 2 elevado a 3, es decir, 8 elementos tendría su conjunto potencia. ¿Cómo demostramos esta fórmula? Por inducción. En este caso, vamos a utilizar inducción sobre el cardinal de A. ¿Vale? A tiene n elementos. Queremos ver que esto implica que el conjunto potencia de A tiene 2 a la n elementos. Pero en los conjuntos finitos, un conjunto puede tener 0 elementos. O sea que, de hecho, esta fórmula se verifica también para n igual a 0. Entonces, nuestro caso base o caso inicial va a ser n igual a 0. Aunque 0 no debería ser un número natural, en mi opinión. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente que si A tiene 0 elementos, A es el conjunto vacío, porque no tiene elementos. Entonces, como hemos visto, el conjunto potencia de A es efectivamente un conjunto cuyo elemento es el conjunto vacío. ¿Vale? El cardinal de esto es 1. Es un conjunto con un único elemento. Es un conjunto cuyo único elemento es el conjunto vacío. ¿Vale? No confundir el conjunto vacío con el conjunto que contiene el conjunto vacío. ¿Vale? Este conjunto tiene 0 elementos y este conjunto tiene un elemento. Que también es un conjunto, pero no confundirlos. A ver, borrame esto de aquí. Vale. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que la fórmula se verifica para el primer caso. El caso n igual a 0. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a ver el caso intermedio, n igual a k. Vamos a asumir que todo conjunto A, voy a ponerlo de otra forma, todo conjunto M, cuyo cardinal sea k elementos, sea k, va a implicar necesariamente que su conjunto potencia es 2 a la k. ¿Vale? Todo conjunto que tenga, vamos a dar por cierto que todo conjunto que tenga k elementos, vamos a dibujarlo bien, hazme un rectángulo, bueno, así queda. Vamos a ver que todo conjunto con k elementos, entonces va a verificar que su conjunto potencia tiene 2 a la k elementos. Esto lo vamos a dar por válido. ¿Cómo demostramos el caso siguiente? Bueno, cojamos un conjunto A, tal que tenga k más 1 elementos, es decir, sea un conjunto A con k más 1 elementos, cardinal k más 1. Este conjunto A lo voy a dibujar aquí. Imaginaos que este es el conjunto A y que tiene aquí unos elementos. Estos son los elementos del conjunto A. Entonces, lo que vamos a hacer es quedarnos con... Escogemos un elemento en concreto, que voy a llamar A minúscula, y vamos a hacer cosas con él. Los subconjuntos de A, siguiendo este dibujo, son pues círculos que nosotros rodeamos alrededor de estos puntos. ¿Vale? Cada círculo que yo estoy haciendo aquí sería un subconjunto. De hecho, yo podría hacer aquí el conjunto vacío, que no recoge ningún elemento. Podría coger yo aquí este dos puntos, estos así. Podría cogerlos todos. Entonces, cada círculo que yo haga, rodeando elementos, sería un subconjunto distinto. Si el círculo es distinto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a dividir a los subconjuntos de A en dos tipos de conjuntos distintos. Por un lado, voy a decir que el conjunto potencia de A lo podemos descomponer, o sea, el conjunto de los subconjuntos de A lo podemos descomponer en dos clases distintas. Lo primero serían todos los subconjuntos de A, todos los subconjuntos B de A, B incluido en A, de tal forma que no contienen al elemento A minúscula. Y luego me quedaría recoger todos los subconjuntos de A que sí que contengan al elemento A. Entonces, esto que acabo de hacer aquí es definir unas clases dentro del conjunto. Obviamente, viendo este dibujo es muy obvio que podemos
los subconjuntos de A se pueden distinguir, se pueden clasificar en dos tipos. Los que contienen a A y los que no contienen a A. Por ejemplo, si yo cojo aquí un subconjunto de A, que será el conjunto formado por estos dos elementos, este conjunto pertenece a los subconjuntos que no contienen a A. Pero si yo, por ejemplo, trazo este círculo, estoy definiendo un conjunto que sí que contiene A. O sea, indudablemente o va a contener A o no va a contenerlo. No hay una tercera opción. ¿Qué sucede? Pues sucede lo siguiente. Sucede, vamos a llamar por comodidad a este conjunto le vamos a llamar, por ejemplo, P1 y a este conjunto le vamos a llamar P2. Entonces, ¿qué pasa con P1? Pues P1 son todos los subconjuntos de A que no contienen A. Es decir, nosotros podemos cortar aquí el conjunto A y simplemente hacer todos los subconjuntos que podamos aquí. Es decir, todo este conjunto que me ha quedado aquí, si A tenía k más 1 elementos, todo esto de aquí, voy a ponerlo en amarillo, todo esto de aquí va a tener un elemento más, es decir, en lugar de tener k más 1 va a tener k elementos. P1 va a ser el conjunto potencia de este conjunto amarillo. ¿Vale? Son todos los subconjuntos de A que no contienen a este elemento que he puesto en rojo. Entonces, ¿qué sucede? Pues va a suceder que el cardinal de P1, como tiene k elementos, recordemos, la hipótesis de inducción era que todo elemento que tenga k elementos, su conjunto potencia va a tener 2 a la k. Entonces, como el conjunto amarillo tiene k elementos, su conjunto potencia, que he llamado P1, serían toda esta colección de subconjuntos, hemos visto que por la hipótesis de inducción estamos dando por verdadero que va a valer 2 a la k. ¿Y qué sucede con el conjunto P2? El conjunto P2 lo podemos construir de una forma muy inteligente y es que nosotros primero hacemos subconjuntos en el conjunto amarillo, ¿vale? Cogemos subconjuntos en el conjunto amarillo y luego le agregamos el elemento A. Entonces, si P1 tenía 2 a la k elementos, 2 a la k subconjuntos del amarillo, podemos coger cada uno de esos subconjuntos y añadirle el número A, el elemento A. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues lo que pasa es que la cantidad de elementos en P2 va a ser exactamente la misma que la cantidad de elementos que hay en P1, porque cogemos cada elemento de P1 y le añadimos A, y obtenemos un elemento de P2. Entonces, como teníamos 2 a la k elementos en P1, vamos a tener 2 a la k elementos en P2. Muy bien, pues entonces, si el conjunto potencia de A es la unión de P1 y de P2, el cardinal de A va a ser el cardinal de este más el cardinal de este, ¿verdad? Bueno, va a ser así, pero hay que tener mucho cuidado porque tenemos que ver que la intersección de estos dos sea disjunta, es decir, si nosotros tuviéramos que el conjunto P1 es este y el conjunto P2 es este, si nosotros sumamos todos los elementos de P1 y luego sumamos todos los elementos de P2, tenemos que asegurarnos de que la intersección sea vacía, porque si no es vacía, hay aquí ciertos elementos que hemos contado dos veces, cuando los sumábamos en P1 y cuando los sumábamos en P2. Entonces tenemos que asegurarnos que la intersección es vacía, pero esto no requiere casi demostración porque obviamente su intersección es vacía. P1 son los elementos que no son subconjuntos que no contienen A y P2 son subconjuntos que sí que contienen A. Si hubiera algún subconjunto que contiene A a la vez que no contiene A, pues sería una contradicción lógica. No puedes contener A y no contener A al mismo tiempo. Entonces, efectivamente, podemos sumar estos dos cardinales y llegamos a que el cardinal del conjunto potencia de A es 2 a la k más 2 a la k. Esto es dos veces 2 a la k y esto es 2 a la 1 por 2 a la k, propiedades de los exponentes, tenemos que esto es 2 a la k más 1. Entonces hemos visto que si suponemos que todo elemento de k elementos, todo conjunto de k elementos, tiene 2 a la k,
conjunto potencia tiene 2 a la k elementos, hemos visto que entonces se verifica la misma fórmula para conjuntos de k más 1 elementos. Entonces quedaría demostrado por inducción la fórmula del cardinal del conjunto potencia. Este sería otro ejemplo en el que se aplica el principio de inducción a teoría de conjuntos. Y me he dejado muchos ejemplos en el tintero de álgebra lineal y de pues, muchas cosas más a lo que se puede utilizar. Entonces, bueno, espero que os haya parecido interesante y que os haya gustado, al menos que os haya resultado curioso, que hayáis salido con algo que antes no sabíais, aunque sea una cosa pequeña. Así que nada, que tengáis un buen día y hasta pronto.